por las cientos de mañanas que pasamos en el parque mientras otros nos miraban como locos de remate y ahora buscan mi remate para empezar a celebrar. El día de hoy les quiero hablar acerca de un libro que me regalaron. Me lo regaló mi amigo el mono. Asalto al vacío por Arcano. Asalto al vacío nos cuenta la historia de Guille. ¿Quién es Arcano? ¿Quién es Guille? Bueno, Arcano es el campeón más joven de la competición Red Bull Batalla de los Gallos. ¿Qué es esa competición? Es el freestyle. ¿Qué es el freestyle? Es freestyle rap, es decir, es rap en estilo libre, lo que viene a significar que en teoría es improvisado. Se pone una base y los MCs tienen que enfrentarse improvisando sobre de la base. Usualmente tiene una connotación de enfrentamiento como tal. Yo le digo algo y él me responde, digo algo y él me responde ta 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 ta. Cuando Arcano empezó a rapear, porque obviamente esto ha tenido muchos cambios, se solía utilizar un modo en el cual se rapeaban 60 segundos de ida y de vuelta. No siempre eran ida y vuelta, pero bueno, o sea, yo tenía 60 segundos para rapear y mi oponente otros 60. A veces se repetía, yo 60, él 60, él otra vez 60 y yo 60. Después se ha ido cambiando ese formato a uno un poco más batallero, que es 4x4. Eso viene a significar 4 patrones de 4 cuartos para mí, para mi oponente y ta, ta, ta. Empiezo, responde, ta, ta, ta. Se suele utilizar de manera libre, aunque a veces se llegan a poner algún tipo de dinámicas para que los MCs improvisen realmente. ¿A qué me refiero con esto? Se dan palabras para empezar a improvisar. La palabra es cinta. Y entonces tú tendrías que utilizar tu espacio para improvisar hablando de la cinta o mencionando únicamente la palabra cinta o cuestiones por el estilo. No necesariamente todo tiene que girar en torno a ello, pero sí se tiene que mencionar la palabra. En cambio, cuando es la temática suele ser algo un poco más rebuscado. Temática Harry Potter. Y entonces todo lo que digas va a tener que ver con Harry Potter. Entonces, en Asalto al Vacío, y viene una pequeña storytelling sobre mí, yo empecé a rapear incluso siendo menor de edad, pero realmente me podían más los nervios de lo que realmente era el enfrentarme contra otros. Incluso, pues quienes me conocen saben que llego a tener un tono de voz bastante alto, pero me llegaba a pasar que en las batallas no me escuchaba nadie. A veces solo me escuchaban los jueces. Lo sé porque muchas veces los jueces aplaudieron mis rimas, pero nadie más la llegó a aplaudir porque solo ellos las escuchaban. Cosa que hoy en día pasa, pero ya no pasa tanto. Empiezo a rapear y unos de mis primeros eventos fueron en la Facultad de Políticas y Sociales, mejor conocida como Polacas. Fue en un evento el cual hasta la fecha se sigue, pues no organizando como tal, pero al menos el organizador de esa primera fecha sigue organizando torneos, las Cali Wars. Siguen siendo en CU, aunque ya no son en la Facultad de Políticas. En aquel momento me inscribí, fui de hecho de los primeros que llegaron y se inscribieron. Estuve rapeando un poco antes de empezar. Incluso vi la mirada de algunos de mis oponentes, así como de, ay, diablos, improvisa bien. Y los nervios me comieron, así que perdí en la primera ronda. Fue una batalla de 3 y me sacaron a mí el primero. Y a posterior vi llegar a un grupo de personas. Y entre ellas venía alguien que no sabría que acabaría convirtiéndose en de los mejores amigos que he tenido en toda la vida. Luis, mejor conocido como el Mono. Monólogo es su nombre artístico o AKA. Monólogo pasó y perdió de una manera en que yo también perdí. Recuerdo que me acerqué y le dije, fue tu primera batalla, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y le dije, se notó. Y me dijo, ah, y no te pases o algo así. Y le dije, no, pero también fue de las primeras mías. Y si me pasas tu número y quedamos para rapear. Y así fue como empezamos. Éramos dos locos, mientras nos miraban como locos de remate. Y empezamos así, a rapear. Simplemente nos quedábamos de ver, nos añadimos en Facebook, en WhatsApp y hablábamos, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ta, 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 ta. Y quedábamos de vernos para rapear una hora saliendo de clases. Él en aquel entonces trabajaba y yo iba a ver a mi novia a CEU. Bueno, ella también estaba, pero estaba hasta el otro lado de CEU, así que tenía que tomar el Pumabús. Y quedábamos de rapear. Eso fue uno de los momentos más bonitos porque fue poco antes de la pandemia y quedábamos y quedábamos y quedábamos. Ambos avanzábamos, no mucho, pero avanzábamos. Y fue en ese tiempo más o menos que yo empecé a tomar clases de canto con la profesora Dafne, a quien hasta la fecha le agradezco porque me enseñó bastante, bastante, bastante. A veces me siento mal de no acabar de utilizar todo lo que me enseñó, pero bueno, sigo ahí peleando.
todas las veces que puedo por recordar lo que ella me dijo. Y entonces, ¿qué pasa con Asalto al Vacío y con Arcano? Arcano empieza en esta movida desde hace muchos años, desde hace más de 10 años. Él, siendo menor de edad, empieza a improvisar, se une, según lo que cuenta en su propio libro, a uno de los primeros clubs o de los primeros enfrentamientos de freestyle, logrando llegar hasta la final en su primer evento, lo cual para mí ya me parece totalmente admirable porque pues yo ni siquiera he podido pisar una final hasta la fecha y eso que he rapeado bastante. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, él empieza a tomar una importancia en el mundo porque empieza a hacerse conocido, sobre todo, él mismo lo dice en otra canción, mi voz de niño no acompañaba, fui el raro al que no invitaban, ahora los raros si no me llaman. Y es genuino, o sea, muchas veces ellos eran mayores que él, ahora ha vuelto a las batallas, pero esa ya es otra historia. Entonces Arcano, a través de este libro, a través de Asalto al Vacío, nos va contando toda la historia que él vivió, todo lo que él pasó para poder llegar, porque bueno, resulta que la Red Bull o Red Bull organizaba estas batallas. Batallas las cuales terminaron por convertirse en, digamos, el evento más importante en el mundo de la improvisación. Tanto así que llegó un punto en 2017 que incluso se llegaron a hacer batallas regionales que daban un boleto para conseguir llegar a la final nacional. Es decir, uno manda un video a través de la aplicación, hoy en día obviamente, mandas tu video, si eres seleccionado conseguías un boleto a la regional y si lograbas llegar hasta ciertos puntos de la regional conseguías un boleto a la nacional. En caso de ganar la nacional, llegabas al encuentro internacional. Es la batalla más grande y aparte respaldada por una empresa como lo es Red Bull. Digo, llegar ahí por sí mismo ya es, me parece a mí un logro. Quiero decir, estás entre los mejores 8, los mejores 16 freestylers del mundo de habla hispana. Eso no me parece poco. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que a ti, querido escucha o querida escucha, te han elegido como el octavo, como uno de los 8 mejores en lo que sea que hagas en esta vida? No sé qué hagas. Y a nivel Latinoamérica, ni siquiera a nivel país. A nivel país no es tan complicado como puede llegar a sonar. Depende de qué uno se dedique. Entonces él empieza a improvisar, a rapear, a hacerlo y sobre todo a tratar de vencer esa timidez que él mismo dice que todo el tiempo tuvo. Una timidez grande. ¿Qué es lo que nos dice en este libro? Pues esa historia. Arcano nos va contando la historia que él tuvo que pasar para conseguir llegar a salir campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2015 en Chile. Porque obviamente, o sea, una cosa es tener una vida que parece espectacular los fines de semana, pero realmente no es gente que, al menos en el caso de Arcano, como lo va contando, no era alguien que podía dedicarse profesionalmente al freestyle. O sea, no era una persona que ya viviera de rapear, sino que tenía, a la vez que era Arcano, que equilibrar las cosas con Guille, con el chico que seguía estudiando, con el chico que seguía presentando exámenes. Incluso cuenta que en la universidad una profesora le dijo, pues estás reprobado porque aunque tengas tu batalla y tu evento internacional no te puedo ni adelantar ni atrasar el día del examen, así que nos vemos para que vengas a reponer tu materia. Lo cual me parece como alguien que quiere dedicarse a la docencia, pues muy poco empático de su parte, quiero decir. Si a mí un chico me dice eso, obviamente que le hago el examen antes o después, porque no va a ir a hacer cualquier cosa, o no se fue a tomar, o no fue a cualquier... No es que no le interese, es que simplemente se cruzan dos eventos muy importantes. Tanto así que ni siquiera está eligiendo entre uno y el otro, está preguntando y tratando de negociar. Si simplemente no viene, yo entiendo que no le interesa, pero si hablamos, bueno, entenderé que le interesa y otra cosa es. El acto se llama asalto al vacío, porque así lo llama al hecho de enfrentarse a sus miedos y enfrentarse a la gente, a la presión, al público, a los gritos, a también esta actitud, él mismo lo dice, esa actitud de tipo duro se cae al ver que besado más chicos en público que chicas ellos en privado. Porque es muy común enfrentarte a la actitud de tipo duro y a la actitud de ese cuento de artista callejero no te lo pienso comprar, dice el mismo Arcano. El pararte enfrente y tratar de ver quién es el más malo. Y él lo demuestra mucho en su batalla que gana en 2015. Digo, ahí hay mucha polémica y yo pienso que estuvo muy mal porque en una batalla de 2015 que se enfrenta contra otro rapero llamado, bueno, apodado de Toque, Arcano lo besa y me parece que estuvo sumamente mal que lo bese y en el libro de hecho no hace mención acerca de ese beso. O bueno, sí hace, pero no sé, pensé que iba a decir más. Y él mismo dice, con esta actitud de rapero callejero y de chico malo se me plantaba enfrente.
Entonces, ese asalto al vacío es saltar de esa cueva, de esa timidez, de esa protección hacia ese mundo que es duro. No solo hablo en el ámbito de la actitud que toma, porque al final de cuentas, al menos para mí hacer freestyle tiene mucho de teatro. Quiero decir, he dicho cosas en el freestyle que realmente no creo, pero las digo porque riman, porque demás. Han habido polémicas sobre es que dijo tal, bueno, mira, yo creo que en el freestyle es muy diferente, porque a veces salen cosas de repente, porque a veces uno dice una rima que no diría de verdad. Muchas veces dices cosas que no se alinean con tus valores, pero las estás diciendo ahí porque es al momento, quiero decir, estás improvisando, tienes que caer encima de un ritmo, tienes 10 segundos para hacerlo, tienes que hacer que las frases que estás diciendo rimen entre sí, tienes que contestarle al otro y sobre todo deben tener coherencia, o no sobre todo, pero incluso deben tener coherencia. Entonces entenderán que a veces salen rimas fáciles, o a veces salen errores en muchos videos de gente equivocándose mientras hace freestyle. Un ejemplo, de hecho, de una batalla del mismo arcano tiempo después, donde su contrincante le pregunta, dime qué moneda vale más, es la tuya. Entonces, eso puede pasar porque pues a todos nos ha, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado porque a veces tratas de llenar esos cuatro compases, aunque no debería, quizá no debería llenarlos todos, no lo sé. Toma tu tiempo, un pequeño respiro y sueltas algo. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Arcano nos empieza a contar la manera en la que él va volviendo su vida un acto de improvisación. De hecho, eso lo encuentra con una persona que conoce en un tren y van hablando y es como improvisa esto, improvisa aquello. El propio Arcano, y es algo que me ha dicho mucha gente, tiene mucha puesta en escena o delivery, como también se le suele llamar, que es esto de comerte el escenario. Y en su libro cuenta que él también tomó ciertas clases de improvisación y de otras cosas. O sea, no únicamente se quedó con el tema del rap. Por ejemplo, un ejercicio muy bueno, yo lo estaba haciendo para mejorar en mi rapeo, es jugar a Simón. Este jueguito de colores. Digo, él lo hizo con un Simón físico, yo la aplicación del teléfono lo tengo. ¿Por qué? Porque te permite ordenar las ideas y seguir cierto patrón para poder responder, porque a veces mi problema era que yo soltaba la mejor respuesta en la primera rima y las demás estaban vacías, vacías, vacías. No, eso no significa que las tres primeras deban estar vacías y la última será una respuesta, pero quizá te da más tiempo de construir y a veces te ganan los nervios y sueltas en la primera la respuesta que tenía que ir en la última, lo mejor para el final, ¿no? El propio Arcano también hace estas ideas acerca de los errores, de cómo el error, pues, ¿qué tiene de malo errar? Quiero decir, erraste, ok, y luego, ¿qué? ¿Qué tienen los errores para que me den tanto miedo? ¿Puedo ser capaz de disfrutar de ellos? ¿Realmente está así? Aprender a disfrutar del error es la mejor forma de combatir el bloqueo mental que supone pensar que estás equivocado. Porque quiero decir, ¿qué es lo peor que puede pasar si me equivoco en una batalla de freestyle? ¿Que no pase de ronda? Miles de torneos no voy a pasar de ronda. Hay muchos raperos, Asesino, que es el mejor improvisador y freestyler de la historia, el propio Arcano lo reconoce, yo también lo reconozco. Él mismo se ha equivocado, ha dicho cosas como de, mira, ahí dice árbol, sepáralo y dice árbol. O sea, si él ha dicho cosas así, no veo por qué a mí me deba dar miedo tener algún error al momento de que estoy improvisando. Pues simplemente nos habla de eso, de la manera en que se improvisa, del mundo en el que él vivió, el mundo en el que él creció. Cuenta la anécdota de haber salido campeón en España, campeón nacional de España 2009 a los 15 años. Recuerdo que a un compañero hace mucho le dije, lo peor es que estoy seguro que donde se fueron a festejar ni siquiera lo dejaron entrar. Y tiempo después que leo este libro que me regala el mono, resulta que es cierto, se fueron a un bar y no lo dejaron entrar, aun con que Red Bull trató de abogar por él, pero le dijeron no, siendo menor de edad no puede entrar. Él no estuvo en el propio festejo de salir campeón de España. Entonces, eso no para de ser interesantísimo. Después también nos habla de cosas como qué tan feliz puede ser, y una técnica de 5 garbanzos. Lleva 5 garbanzos en el bolsillo izquierdo y cada que consigas hacer algo que te haga feliz te lo cambias al bolsillo derecho. Es algo que sí estaba haciendo. También acerca de cómo generar conexiones con las personas. Habla un poco acerca de por qué es irónico, ¿no? Pero incluso se pregunta, ¿por qué han de ser los libros la única fuente de enriquecimiento de una persona cuando no lo dice con un propio libro, ¿no? Yo también soy de la misma idea, o sea, no creo que sea el único, porque a final de cuentas, yo al menos, pues también saco mucha información o inspiración de películas o de museos. No necesariamente tienen que ser libros porque sí.
todo esto nos habla Arcano, también nos habla acerca de una vez que sacó una bandera RGB y todo el mundo se preguntaba, oye, Arcano es, y él mismo lo dice, en muchas de sus entrevistas se lo preguntan, en sus canciones él dice, debo tener a IKEA como patrocinador secundario porque no dejan de pedirme que salga del armario. Él no miente acerca de eso. Digo, ¿es contradictorio? Sí, sí es contradictorio porque sus canciones de amor o más románticas suelen estar dirigidas hacia una persona, a quien le habla en femenino. Entonces, no acabo de entenderlo muy bien. Sin embargo, él tiene entrevistas donde afirma haber tenido relaciones con otros hombres. También en sus canciones dice, me besé con un chico y que luego fueron dos a la vez, uno se puso a grabar y pronto ya tuve otro vídeo viral. Entonces, Arcano nos está contando sobre todo esto, sobre ser feliz, sobre improvisar, sobre no pararnos en los errores, sobre saltar, sobre hacer ese asalto al vacío, porque a veces no nos atrevemos a hacer ciertos asaltos al vacío. Incluso tiene una cosa muy interesante y se los digo como alguien que estuvo en la organización de ciertos eventos de freestyle en la misma facultad. Él nos habla acerca de que no lo dejaron participar en una batalla por ser menor de edad, así que decidió organizar su propia batalla donde la regla era que solo podían participar menores de edad. Nos va contando desde que él es, desde sus inicios del rap, desde lo que intentó hacer, desde lo que aprendió, desde esos asaltos al vacío, desde esos saltos al vacío, desde cómo le dice su madre, lo que le influyó mucho, conocer a estas personas en el tren que le dijeron que convirtiera su vida en un acto de improvisación. Trae algunos ejercicios prácticos, ejercicios que de hecho sí hice. Trae estas polémicas que les digo de lo LGB, trae esto de ser feliz, trae esto de la competencia, la historia que nos cuenta realmente, porque pues mucho de esto no lo vemos como personas que estamos fuera de ahí. Digo, aunque yo haya participado como cierto tipo de organizador, era más patrocinador que organizador, pero bueno. Y aunque yo haya participado de algunas formas, obviamente yo nunca he estado dentro de una organización tan gigantesca como lo es la Red Bull. Y el libro básicamente cierra con Arcano contándonos el final de su historia. Este final de historia es cuando queda campeón internacional. Me parece bellísimo porque creo que si yo empecé a virar para ver este freestyle como algo en lo que incluso me dedico y que hasta la fecha, en este año y en los que vengan, tengo como objetivo poder ganar un torneo de freestyle, no me importa cuál, no me importa. O sea, me daría igual si fuera la regional de Red Bull Ciudad de México o si fuera la nacional de Red Bull o la internacional, ganar uno para mí es ganar. Después de eso me empezaré a preguntar qué más voy a hacer con el freestyle. Hasta que no lo gane, no. Entonces Arcano nos cuenta básicamente su vida a través del rap, de la improvisación. Los ejercicios de improvisación que propone Arcano se los dejaré en un comentario. Por si los quieren hacer, háganlos, inténtenlos. Después de todo es un salto a ese vacío. Y quiero decir, retomando sobre lo de los errores, probablemente, ¿qué tiene de malo errar? Por ejemplo, yo el que elegí era llamarle a alguien con quien llevara yo sin hablar más de 6 meses y preguntarle por su vida. Le marqué y qué pasó, no respondió. Fue un error, quizá, pero realmente eso no modificó mi vida de modo alguno. Sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo freestyler, sigo siendo el mismo rapero, sigo siendo el mismo lingüista. O sea, nada cambió en mi vida por el hecho de que yo le haya marcado y no he obtenido el éxito que quería, que el éxito era poder hablar con esta persona. O sea, llevar puesto un sombrero o un gorro extraño durante todo el día, a menos que tengas que ir realmente a un lugar donde no te dejen pasar con ese gorro, no veo por qué no. Digo, puedo salir con gorro de Navidad el 21 de marzo y realmente va a pasar algo más allá de miradas feas, más allá de gente criticándome. A menos que en la empresa en la que trabaje me digan, oye, no puedes pasar con esto, me lo tendré que quitar, pero qué vergüenza hay ahí. Es más un acto de improvisar, no sé, cualquier otra cosa. A reír a la persona que atienda en la panadería de tu barrio. Puedo intentarlo y qué es lo peor que puede pasar, que la chica no ría, que el chico no ría. O sea, no importa realmente. Ese es un salto al vacío que puede tener error o que puede llevar a la felicidad. Y adivinen qué, el día que yo le llamé y después de haberle llamado a esa persona que no respondió, me pasé un garbanzo del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo porque fui feliz. Y creo que en el fondo, si algo me ha enseñado y me ha hecho el freestyle es ser feliz. Como me dijo, o como alguna vez dijo un amigo mío, al menos para olvidar esta realidad en la que estamos, sirve. Y me sirvió. Cuando estuve muy mal, cuando estuve muy triste, ir a insultarme con mis amigos,
Durante horas me puso feliz, o quizá menos mal, o quizá solo me hizo olvidar por un rato las cosas que estaba yo viviendo. Pero como fuera, esas cientos de mañanas que pasamos en los parques, mientras otros nos miraban como locos de remate, me hicieron feliz. Y me siguen haciendo feliz. Cada que improviso, cambio un garbanzo del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Y yo te deseo que hagas lo que hagas con tu vida, así sea lo más aburrido que sea. Jaime Sabines decía que el comercio es la actividad más antipoética que puede existir, pero yo no creo eso. Yo creo que hasta el comercio puede llegar a ser poético y te puede llegar a ser feliz. Quizá en un ámbito más económico que en un ámbito espiritual o artístico. Pero de verdad te deseo que todo lo que hagas este día, o que quizá no todo, pero que al menos mucho de lo que hagas este día, te permita cambiarte un garbanzo del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Y hasta donde estés, Arcano, de verdad muchísimas gracias, porque a mí también me sacaste. Yo también era el gordito del salón. Yo también fui un chico así. Y gracias a tu ejemplo pude continuar. Pude saltar al vacío e inscribirme a tantos torneos donde no he pasado de primera ronda. Pero me hacen cambiarme un garbanzo. Y creo que el impacto que ha dejado Arcano en mi vida, el rap en mi vida, el arte en general en mi vida, no se paga con. Lo dijo Calero, no lo dijo Arcano. Esto no me llena el bolsillo, pero sí el alma y eso no se paga con ninguna moneda. Y es en serio. Lo feliz que soy rapeando no se paga con ninguna moneda. Claro, el sueño es que me paguen por rapear. Definitivamente ese será mi sueño más grande. Pero lo que ya dejó Arcano en mí, y en muchos otros, porque sé que yo no soy el único que ha sido tocado por la historia de Arcano y por todo lo que ha hecho Arcano. Eso para mí vale mucho. Muchísimo. Demasiado. Así que bueno, coméntame, ¿sabías algo del freestyle? ¿Te gusta el freestyle? ¿Me has visto en mis malas improvisaciones ahí en Instagram? Es donde a veces subo improvisaciones. O he subido de las primeras improvisaciones con el mono, de hecho, hace muchos años. ¿Habéis escuchado sobre Arcano? ¿Conocías Arcano? ¿Te gusta el freestyle? Quizá el quinto escalón, que también fue un éxito muy, muy multitudinario. Comenta y yo estaré leyendo. Gracias por escuchar hasta acá.